¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardecitas, ya la primavera y está a full. Miren, hoy vamos a tener un programa tan pero tan lindo. Yo soy de las que cree que solo se ama lo que se conoce. A veces no es necesario conocer en el sentido de tocar al otro, tenerlo allí y mirarlo. A veces conocer significa enterarse, significa saber del otro. Bueno, en este programa vamos a hablar con personas que tienen capacidades distintas. A mí me gusta ese término, no sé si corresponde. Todos tenemos falencias y algunos puntos sobre los cuales nos posicionamos y nos sentimos que podemos desarrollarnos mejor. Eso nos pasa absolutamente a todos en la primera media hora. Y después vamos a hablar sobre parte de la importancia de la educación. La educación universitaria. Nos va a visitar el rector de la Universidad Nacional de Rosario y con él vamos a hablar sobre la importancia de una educación en la era del conocimiento. O sea que va a ser un programón. Bueno, le mandamos un besito a Marcos, que hoy no ha podido venir, y les cuento, y me arreglo como puedo, que a mí me viste, si supiera vida mía, no, olvídese, tacho y aparte. No, era la marca que tenía antes Eileen Cowell. Eileen, que tiene su nuevo domicilio en calle Dorrego 911, teléfono 3415-428348. Vení rápido, Marcos. Y estos aritos, después cuando puedas subir, le tengo que decir... ¿Viste, Marcos, que me faltás? Bueno, estamos con los aritos son de María Rosúa. El vestido es de Marta Pima, en crudo, nuevo color para esta temporada, con esta túnica saona de la última serie Reflejos. Y como les dije, los aritos de María Rosúa. Bueno, ahora voy a presentar. Primero voy a presentar a una docente que honra como tantas. Algunas son más conocidas, otros no, que honran esa vocación maravillosa y ese hacer. Ella es la licenciada Marisa Lucía Plano, licenciada en Ciencias de la Educación, escritora de artículos educativos, especialista en inclusión educativa y social, discriminación y discapacidad, asesora pedagógica, impulsora y mentora, algo que ocurrió y nosotros lo dijimos acá no hace mucho, del Festival El Valor de las Diferencias, enfocado en la inclusión de personas con discapacidad, declarado de interés municipal por nuestro Consejo Municipal de Rosario. Diploma de honor, otorgado por el Consejo Municipal por su labor a favor de los derechos de las personas con discapacidad y por su valioso aporte en la lucha por la erradicación de la discriminación y en pos de la inclusión social. Hola Marisa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Herminia? Bueno, gracias por brindarnos este espacio, porque es un tema que realmente a veces, más que mostrarlo, lo tapan. Sí. Lamentablemente. Sí. Y a los que trabajamos en el tema nos cuesta muchísimo llevarlo adelante. Mirá, yo hago 12 años que realizo el acto por la no discriminación. ¿Y por qué hago ese acto? Porque desde la dirección de una escuela venían madres que llorando me decían, no tengo lugar donde llevar a mi hija o a mi hijo para que se eduque. ¿Usted me haría el favor? No, señora, yo le decía, yo no le estoy haciendo el favor. Claro. Todos tenemos el derecho a recibir educación. Todos y de una manera u otra, ¿no es cierto? Porque yo, por ejemplo, tenía una nena que era cuadriplégica y que no hablaba, pero ella venía a la escuela y todos me decían, pero vos cómo la hacés entrar y demás. Ella va a aprender a su manera, con equidad, dándole a cada uno lo que necesita, va a aprender. Y ella terminó escribiendo y pintando con la boca. Fíjate vos qué maravilla. Qué maravilla. Por eso digo, mirá si yo la dejaba en el camino. No, pero por supuesto, por eso digo, todos tenemos distintas posibilidades, distintas actitudes que podemos... Yo me acuerdo, recién empezaba en el periodismo y tuve que entrevistar a un joven que era no vidente de nacimiento. Bueno, y no sé cómo fue dando la conversación, y él me decía lo que él
descubrió, porque él podía percibir, es decir, veía de otra manera, Claro. porque nosotros no agudizamos el cerebro en la medida de la potencialidad que tenemos, ¿no? O sea, todos tenemos capacidades. Seguro. Y el trabajo, ese festival, ese encuentro que vos realizás, no sé si siempre en la Bolsa de Comercio, este año sí. No. En diferentes lugares, el Centro Educativo Lumière, Sí. el Teatro El Círculo. A donde se pueda. Claro. Porque te digo que es todo ir a pulmón. Y claro, que seguro. conseguir el lugar, conseguir Sí. la gente. Decir que mis artistas son de 10. Y a propósito de artistas, uno más lindo que el otro, les cuento, no lo digan, pero al menos una tiene novio. No sé el caballero, no sé si me lo va a confesar o no, tal vez no, y no importa. Chicos, ¿qué tal? Gracias por venir. Bueno, por un lado está Facundo Barrio con su mamá, que es Luciana Alcine. Gracias y bienvenida, Luciana. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y también está su acompañante de baile, que es Tania Bordón. Hola, ¿cómo estás, Facu? ¿Y te gusta la cumbia cruzada? Me contaron. Y la bailas muy bien también, me contaron. ¿Sí? ¿Le decís mamá? Sí, Facu, bueno, va a cumplir 15 años Sí. y hace 4 años que se involucró en la cumbia, así que, bueno, lo desarrolla todos los días la actividad. Qué bueno, buenísimo. Bueno, y a su lado está esa señorita preciosa. Ella es Paulina, qué nombres hermosos que tienen ambos. Paulina Pons, lo dije bien, ¿verdad? Sí. Paulina, su mamá Gabriela Torres, que está también por acá. Gracias. Gabriela, si querés decir algo, te acerco un micrófono. No, está bien. Bueno, gracias. Y Paulina baila árabe. Yo te digo una cosa, Marisa, ¿querés que vayamos viendo a los chicos? ¿Cómo no? Bueno, me parece que vos querés decir algo, Paulina. Sí. Decí, acércate al micrófono. A mí me encanta estar contenta y mando un saludo para mi casa y todo. Malaya que me llevó todo el chico y yo también te quiero mucho. Las mamás. Y a pesar Arturo, a pesar de las males, te voy a dar una pulsera para mi mamá. Ah, qué lindo. La mamá, el babero hasta acá. Bueno, ¿sabés qué hacemos? Azul es la que dirige el programa. Yo me levanto, corro un poquito la banqueta. Azul va a poner la música y le vamos a pedir a Paulina que se acerque acá en este. ¿Podés venir? Sí. Y cuando suene la música, empieza el show.
Ahora sí. Excelente. Felicitaciones. ¿Te puedo dar un beso? Upa, felicitaciones, hermoso. Qué lindo. El movimiento, quisiera yo tener un 5% de la ductilidad que tiene esta niña. ¿Cuántos años hace que practica esta danza? Desde los 8. ¿Y tiene? ¿Cuántos años tenés, Pauli? 24. Ajá, hace rato que venís en ese zarandeo, con razón, lo sale así tan lindo. Bueno, y ahora, ¿me querías decir algo, Marisa? Bueno, que la verdad que le pido a la sociedad que acepte al otro tal cual es, que se le otorgue igualdad de derecho, que no volvamos a lo de antes, porque modificar una ley es retroceder en el tiempo, y ya el modelo médico quedó guardado en un cajón, y ahora estamos con un modelo social en el cual le damos participación al otro, y que incluir no es solo abrir las puertas, sino hacerlo partícipe del proyecto de vida a esa persona. Yo como docente, si le abro la puerta y lo dejo sentado en el último lugar de la clase y no lo miro en toda la mañana, no estoy incluyendo, solamente lo integré a estar ahí entre los chicos y nada más, y eso no vale. Es tan importante lo que el decís, respeto, ¿no?, al otro y sí. valorar la dignidad humana del otro es fundamental. Fundamental. Ahora le vamos a pedir a nuestro caballero, le vamos a pedir a Facundo con su compañera de baile, Tania. Si podés venir acá, Facu. Bueno, tenés que darle permiso para que pase, yo me corro un poquitito. Y entonces, Facu y Tania van a bailar, Tania Bordón. Cuando vos quieras, Azul, nuestra dire, va a poner música, nosotros nos ponemos hacia un costado expectantes y adelante con la cumbia. Amigos, los Palmares y el indio Lucho Rojas. Eso, que cumbia, papá de Dios. ¡Ay, amor! Ya mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, oh, oh. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo, y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Recordando con mucho cariño junto al cantor del monte. ¡Arriba, Lucio! ¡Qué lindo! Gracias, Palmae. Hermoso compartir música con ustedes. Un clásico de nuestro folclore. ¡Eso es!
mi eterno amor y que toda esta distancia se marchita como una flor. Indio Lucio Rojas, te saludan tus amigos los Palmae. ¡Qué placer, mi hermano! ¡Eso es! ¡Cumbia de la nuestra! Yo también quiero un beso. Uy, casi tiro el micrófono. Gracias, gracias, qué hermoso. Y qué elegancia, mi Dios, qué elegancia. A mí esto me puede, la muestra de capacidades me puede. Y me da de pensar que, bueno, que de pedir, ¿no? Que las diferencias nos abrace y no nos juzgue, que es lo fundamental. Pero claro, además el disfrute, ¿no? El disfrute que uno ve en ellos y en uno. A mí me encantó, me emocionó. Y ellos también tienen su historia de vida en el cual tuvieron un no. Claro. Y fíjate cómo se hicieron valer por sí cómo mismos. lograron su sí. Exacto, y eso es lo valioso. Mamá, decinos algo. Bueno, nosotros también, la verdad que cada vez que tiene que bailar es súper emocionante. Espera, acércate un poco más porque claro, yo fui la culpable, no Azul. Acércate un poquito más, así le vemos a la mamá y está otra mamá que también si se quiere acercar, no, la otra mamá no, otro perfil. Bueno, ellos bailan más o menos, debe ser un año más Sí. que se presentan en los lugares donde, bueno, los invitan. Sí. Y bueno, igualmente Facu bailas en todas las academias donde podemos asistimos y bueno, toda la comunidad lo hace participar. Claro. Me encantó el beso final a su compañera, Ay, sí, qué lindo. ellos Gracias, están súper Tania. acoplados, los dos Claro, se llevan claro. muy bien. Y sí. Y por la altura, viste, Tania, Claro, excelente, la hace una compañía claro Facu. que sí. Han tenido, digamos, concurre a escuela, ambos concurren a... Sí, Facu, por ejemplo, está en segundo año de la secundaria, Ajá. está integrado en la escuela, en la Juan Mantovani, Sí. y la escuela especial donde concurre también una vez a la semana es la Claro. Berni, Ah, la escuela está Berni. Qué lindo. Sí, cuesta la educación, pero Sí. bueno, no hay que aflojar, hay que meterle ganas. Claro que sí. Bueno, me marcan el programa, pero bueno, quisiera escucharte a vos, Marisa. Bueno, mi historial es largo. Yo empiezo como docente y ya ahí me atrapaba no el que iba adelante, al que le costaba y al que tenía algún, digamos, inconveniente para llegar. Y bueno, y así llegué a la dirección de escuela. Hoy por hoy sigo con mi carrera de ciencista en educación, haciendo trabajos de investigaciones. Hay uno muy lindo que es sobre la discriminación. ¿Por qué? ¿Qué siente el que discrimina? Que eso es lo que me atrapaba a investigar. Y bueno, y te ¿Ya digo llegaste que, a alguna conclusión? Sí, bastante. Danos un título. Bastante. Que sufre mucho más que el que es discriminado. Mira. Porque en su historial de vida tuvo algún problema en el cual él no lo pudo manifestar y entonces discrimina al otro. Una revancha. Fíjate vos personal, que, ¿no? como nunca lo tenemos en cuenta, el Claro. que discrimina. Claro, qué interesante. Terrible. Bueno, yo les quiero agradecer a todos y bueno, además toda esa preparación, ese look que han tenido, ese traje fantástico que lució Facu. Gracias por estar. Y yo lo que digo es lo mismo que con lo que empecé este programa. Se ama lo que se conoce. Entonces, es muy importante que nos acerquemos, ¿no? Nadie necesita tener alguna vinculación personal, padecer de algo como para estar al lado del otro y conocerlo. Así que muchas gracias y saben que acá estamos para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias a vos por abrirnos las puertas. No, las puertas están abiertas siempre. Gracias. Vamos Gracias a la tanda, ¿puede ser? Azul.
la salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Bueno, y quiero contarles algo, que a esta hora siempre es como que tengo un poquitín de hambre y qué mejor que ir al TEA Charcutería, calidad, buen servicio y la recomendación justa. Picadas, vinoteca, panadería y productos de almacén. ¿Dónde? En Río de Janeiro 470 y por supuesto pedidos al 341-648-9938 o al Instagram Altea Charcutería. No se va a arrepentir. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Lindo lugar elegiste. Somos crecimiento, somos impulso. Somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. En sus 300 años de historia, Rosario se prepara para dar un nuevo salto al futuro.
Parque España, Rambla del Tricentenario, El Aura, experiencia inmersiva, renovación del casco histórico, nuevo Parque Regional Sur, Newbery, Ayacucho, Ruyón y Seguí. 9 barrios de pavimento definitivo, el tercer carril de la autopista Santa Fe, la fijación de la cascada del Saladillo, nuevo Cultural Fontana Rosa, ampliación de la Isla de los Inventos, Tecnoteca, Puerto Joven, Mercado del Río, Estadio Arena y Microestadio, complejo de natación, Villa Olímpica y mucho más. Bienvenidos a Laura del Tricentenario, un legado que quedará para siempre. Bienvenidos al futuro. Volvió Rosario. Toda la vida Sport. Feliz Día de la Madre, de alma y de corazón. Sport 78, Rosarino por deporte. Bueno, muy bien, les tengo que decir que en la zona oeste de Rosario ya inauguró la nueva Shell de Rosario, 11.000 metros cuadrados de servicios, tecnología sustentable, shop y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimente algo más que llenar el tanque de combustible líquido o GNC de su vehículo, un cafecito también, yo que soy cafetera, en la estación de servicios Shell de Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Y también les tengo que contar que cerca de Rosario, su puerto y los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y al gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y AO12 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. Como dice Marcos, sumate y sumarás. Bueno, hecho estos consejos, ahora les quiero presentar, les dije cuando abríamos el programa que nos iba a atravesar dos temas claves para nuestra sociedad. La educación en todo su conjunto. Fíjense lo que hizo esta docente, de la nada, de sus ganas, armó todo un espacio para que nos acerquemos más a las personas que tienen otras capacidades. Vaya si la educación no es importante. Bueno, tenemos el gusto que nos visita nuestro rector Franco Bartolacci. Gracias por estar hoy aquí. Bueno, Franco sabemos que nació en San Jorge, pero ya es un rosarino más. Así de aquí, fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Lo que no sabía de vos, Franco, es que tú te especializaste en análisis político. Así es, sí, soy politólogo, sí. Ajá. Sí, por eso a veces en las consideraciones públicas me sale un poco el politólogo, claro. Y es una mezcla. Sí. Claro, por eso tenés ese rasgo en tu expresión tan interesante. Bueno, este es tu segundo periodo como rector, fuiste elegido por más del 80%, ¿no? Sí, de los votos. Lo que dice la ley es que sería tu último mandato. Así es. Hasta el 2027 tenés. Así es. Y lo que también este año sucedió es que sos el vicepresidente del Consejo Interuniversitario. Sí, nosotros tenemos una entidad que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todas las universidades públicas del país. Son más de 60 universidades que están reunidas en ese espacio y todos los años elige autoridades. A mí me tocó este año asumir en abril la vicepresidencia del CIN. Y el año que viene la presidencia. Exactamente, quien asume de vicepresidente, al año siguiente asume la presidencia, entonces de abril del 2026 a abril del 2027 voy a estar a cargo de la presidencia del CIN. Qué momento tan interesante para ir, momento del país, momento del mundo, ¿no? Para ir a fondo con una gran reforma educativa. Yo no sé, porque por ahí uno va con muchos sueños y está muy bien. Total, hay tiempo en todo caso para bajar las dimensiones de los sueños. Pero ¿es probable una reforma educativa? Es posible, es probable y es absolutamente necesaria y urgente. Claro. Porque yo sostengo siempre que el mundo que vivimos cambia vertiginosamente. La Argentina no es la misma que conocimos hace 30 o 40 años. Y naturalmente la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas. Claro. Y mi convicción es que la mejor defensa de la universidad pública es cuando, además de reclamar con vehemencia lo que nos corresponde,
destinamos la misma energía a transformar a nuestra institución para ponerla a tono con ese mundo que estamos viviendo. Nosotros tenemos estudiantes de este siglo, docentes en muchos casos del siglo pasado y metodologías de enseñanza que a veces son de 2 o 3 siglos atrás. Entonces eso no va más y hay que pensarlo de toda perspectiva. A mi juicio es una especie de segunda reforma universitaria con un apartado particular en una especie de revolución académica, pedagógica y curricular. Ahí me detengo un minuto porque me parece brillante eso. ¿Cómo se traduce de alguna manera ese esquema, que es todo un plan? Es discutir todo, la arquitectura del aula en el sentido más amplio, no solo la disposición de cómo formamos en el aula, que también habría que discutirlo, ¿no? Porque la universidad sigue teniendo ese modelo viejo del aula auditorio. Es discutir qué hacemos con la virtualidad y con la presencialidad. Nosotros reivindicamos siempre la presencialidad como la esencia de la riqueza de la formación universitaria, pero es verdad que en la virtualidad hay una herramienta que nos permite derrumbar fronteras que siempre fueron un obstáculo para el acceso a la educación superior. Entonces el desafío ahí es combinar creativamente esas dos modalidades. El desafío es ver qué hacemos con la inteligencia artificial, que puede ser un problema o una oportunidad. Lo que no podemos hacer es mirar para el costado como si no pasara nada, porque pone en jaque todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El desafío es pensar cuáles son las carreras que necesita el mundo que estamos viviendo. Entonces hay que diversificar la propuesta, no solo creando esas carreras, sino haciéndolas desde un formato diferente. Revisar todos los modos de enseñar, porque hoy los chicos que ingresan a la universidad pública ingresan con esto incorporado, y nosotros seguimos a veces en muchos casos con metodología de enseñanza hace 3 o 4 décadas. El lenguaje, la duración de las clases teóricas, los horarios, puedo hacer una lista interminable de temas, y en algo de eso estamos. En el caso de la Universidad de Rosario, te diría con más énfasis que otras universidades, porque hemos dado pasos importantes, pero todo el sistema universitario está en ese camino. Lo que yo creo es que hay que darle más celeridad a la transformación, porque el problema del mundo que vivimos es que cambia tan rápidamente que cuando vos lograste hacer una transformación, ya en el medio casi que cambió todo. Entonces tenés que empezar a discutir de nuevo, hay que hacerlo rápido, para eso hay que sacudir la universidad. Y siempre me importó, me interesó, y que veo que todavía no está saldado eso, que es el nexo, el salto entre la secundaria y un terciario o universitario. Ese es uno de los grandes fracasos. ¿No? Claro. Y hay que admitirlo así, porque lo primero que se necesita es un buen diagnóstico. Seguro. Y en general, en todos los niveles se ha invertido mucho recurso y se han hecho muchas políticas en los últimos 35, 40 años para trabajar ese paso de la escuela media a la universidad, y no ha tenido efecto. El problema año tras año se agrava, y te diría que después de la pandemia la situación fue más grave todavía. Entonces hoy es el riesgo de que la universidad termine haciendo un esfuerzo para no ser expulsiva y contener, que llega al punto casi de tener que trabajar lectoescritura en primer año de las carreras universitarias, porque hay muchas dificultades en estudiantes que llegan a la universidad en poder comprender textos, en poder saber estudiar con lo que exige una carrera universitaria, en poder redactar o transmitir una idea en un texto. Es muy grave. Yo creo que no tomamos conciencia. Por eso mi empeño en el debate público. La educación en términos generales, en todos sus niveles, está en una crisis profunda. Y a mí me da mucha bronca, porque todo el tiempo veo a la política en sus distintas manifestaciones, y no solo ahora, a reivindicar a la educación, porque todo el mundo te dice, no, la educación es importante, hay que trabajar más en educación. Pero después, en el momento de los bifes, cuando hay que hacer cosas para que la educación funcione bien, se hace poco y nada. Y si nosotros no comprendemos que lo importante está ahí, que casi todos los problemas que tiene la Argentina se solucionan si hacemos mejor las cosas en el ámbito de la educación, y que cuando hacemos referencia a ese país de progreso grande que la Argentina fue y que reivindicamos con orgullo, es el país de la educación pública de excelencia. Eso fue lo que nos condujo a ese lugar. Entonces, hay que meterle mano, y hay que meterle mano rápido a todos los niveles de la educación, y la universidad tiene su desafío particular. ¿Y vos pensás que, porque en general siempre es como que va de abajo para arriba, me refiero a una estructura de los cambios de la media y demás, o se puede empezar por la universidad, o tiene que ser yo creo todo? Que no hay que esperar, porque el problema de esperar es que después no sucede nunca. Claro.
Hay que arrancar. Yo esa lógica no la comparto, la lógica de esperemos condiciones mejores para poder hacerlo es casi una promesa para que nunca suceda. Claro. Yo creo que con lo que hay que hacer lo que se pueda en el momento en el que estamos. Y es lo que intentamos hacer modestamente en la universidad en todos los aspectos. Entonces creo que la universidad tiene que avanzar con las transformaciones que necesita y al mismo tiempo tratar de provocar, de incentivar que se produzcan en los otros niveles. Yo creo que un desafío para mí que deberíamos intentar transitar es el de compartir el último año de la escuela media entre el sistema educativo general y la universidad. Claro. Y hacer un trayecto de formación común que prepare a los jóvenes para el ingreso a la universidad en aquellos que siguen estudiando o para el mundo del trabajo. Franco, claro, yo me engancho mucho con este tema y tal vez tendría que preguntarte qué hacemos con el No, pero mejor hablar de esto. Pero la verdad es que tal vez, como antes decía con el tema anterior, que no se ama lo que no se conoce. Exacto. Y tal vez en este caso no se toma, aunque el pueblo argentino lo ha tomado, porque las marchas en defensa de la educación fueron formidables. Pero me parece que tenemos que apuntar aún más en esto. Mi pregunta era, cuando vos pensás en las carreras o en las áreas que el nuevo mundo necesita, ¿en qué estás pensando? ¿Alguna carrera nueva? ¿O varias? Nosotros hicimos, una particularidad, me tocaron, son 6 años ya de gestión, todos fueron muy particulares, porque tuve 2 años con pandemia, después 2 años con inflación pronunciada, que también te genera mucha dificultad en la capacidad de hacer, y estos últimos 2 años con desfinanciamiento. Y a pesar de eso, la Universidad de Rosario está en uno de los procesos de expansión más importantes de su historia. Y un rasgo distintivo de esa expansión es la multiplicación y diversificación de las carreras. Nosotros creamos en 6 años, nunca se había creado en tan poco tiempo tantas carreras nuevas. Mira. Eso hizo, entre otras cosas, que pasemos de tener un promedio de 20.000 preinscriptos por año a más de 31.000 este año. El salto fue realmente pronunciado y se justifica fundamentalmente en la puesta en marcha de esas carreras. ¿A qué me refiero con trayectos modernos? Te voy a dar un ejemplo para que veas lo importante que es estar atento a lo que está pasando en el mundo. Nosotros teníamos la licenciatura en estadística. Sí. Es la más antigua de América Latina, muy reconocida en toda la región. Lo que hicimos fue reformar ese trayecto de formación, lo hicimos más corto, introdujimos una tecnicatura a los 2 años y una doble terminalidad para poder hacer estadística, pero también para poder hacer ciencia de datos, que hoy está muy en boga en todo el mundo. Pasamos de un promedio histórico de 100 ingresantes por año a más de 800 este año. Fíjate la importancia de incorporar cosas que hoy la gente está mirando con mayor atención y termina concitando esa convocatoria. Con eso, con todas las nuevas que hemos puesto en marcha, ha pasado algo similar y creo que ese es el camino a seguir. Por supuesto que cuesta mucho esfuerzo porque lo estamos haciendo. Nosotros no hemos recibido, son casi 20 carreras nuevas en 6 años, más 4 escuelas nuevas, más una secundaria virtual, más una escuela de oficios, más una facultad nueva que vamos a poner en marcha el año que viene para poder alojar esa expansión, porque de tan grande que ella necesita una facultad nueva para poder ser alojada. ¿Eso dónde va a ser? Físicamente en la Siberia? Y no hemos recibido un solo centavo adicional para hacer todo eso. Claro. Lo hicimos con mucho esfuerzo, redireccionando recursos, pensando cómo artesanalmente resolver problemas que se presentaban. Por supuesto que para poder seguir con eso hace falta todo esto que venimos discutiendo, es decir, bueno, un recurso mínimo indispensable que nos garantice condiciones para poder hacer esto. Claro. Este año varias veces conversamos y el tema era cómo de alguna manera llegar a fin de año. El presidente se obstina y su gobierno en no aplicar aún con el rechazo al veto esta ley de financiamiento. Los esfuerzos están a la vista, los resultados también están a la vista, pero también sabemos que hay muchos profesores que se han ido, como médicos que se van del Garrahan y de tal vez de hospitales nuestros o sanatorios, no lo sé. Pero digo, la realidad hace que mucho conocimiento estemos perdiendo y de formación nuestra. ¿Hasta cuándo aguantamos así? La situación es muy compleja, pero tener ley, al menos en 3 aspectos, es muy importante. Y a mí me gustaría transmitir esto, quizás teniendo una lectura más positiva de la situación, aun cuando el presidente no quiera cumplir con la aplicación de la ley. Primero, en el sentido más simbólico, anímico. Sí. Fue muy importante para la Universidad Argentina
que el Congreso haya escuchado el reclamo y que haya sostenido la ley de financiamiento. Y haya conseguido más votos. Exactamente. Fue muy importante. La estima, el sentimiento el día después de la aprobación de la ley en nuestra casa de estudio era sustancialmente diferente al del día anterior, aun cuando supiéramos que el mes siguiente se iba a cobrar exactamente lo mismo. Claro. Segundo punto importante, tenemos una herramienta legal con la ley, que antes no teníamos. Claro. Y no es lo mismo, claro, porque nosotros tenemos condiciones ahora de accionar judicialmente, y tenemos razones para hacerlo. Claro. Entonces, tener un instrumento legal no da igual que no tenerlo. Y lo tercero, que es lo más importante, es que la Ley de Educación Superior sostiene que el presupuesto del año siguiente nunca puede ser inferior al del año anterior. Con la aprobación de la Ley de Financiamiento, nosotros lo que hicimos fue generar un piso para la discusión del presupuesto del año que viene mucho más alto del que planteaba la propuesta del Poder Ejecutivo que fue elevada al Congreso. ¿Que era la del 2023? No, la que mandó este año, para discutir, claro, para el año que viene. Claro, sí, sí. Entonces, lo que hace la ley es modificar sustancialmente ese piso y arrancamos la discusión respecto al año que viene en un lugar bien distinto. Y eso sí cambia sustancialmente la situación. Claro. Puedo contarlo porque creo que es algo que genera satisfacción personal, pero a su vez hace al conjunto de lo positivo, ¿no? Ustedes como universidad también llegan a las cárceles. Sí, recién hablábamos de una anécdota, acá, pero llegué, muy linda. Me vine en taxi, además esas cosas de la vida, porque se me rompió el auto, me estaba viniendo en auto, se me rompió el auto, el embrague, entonces me tomo un taxi para llegar. Sí. Y cuando me bajo del taxi, el muchacho me dice, ¿usted es Bartolacci? Sí, le digo. Y me dice, bueno, yo soy tal, no viene acá al caso el nombre. Dice, pero lo conocía usted en la cárcel. Dice, yo empecé a estudiar trabajo social con el programa que tiene la universidad en cárceles. Y bueno, salí, dice, ahora trabajo de taxista y dice, a mí la universidad me curó. Para mí fue fuertísimo, casi me largo a llorar antes de entrar acá. Pero bueno, son esos testimonios que ponen en evidencia. Ayer también entregamos diplomas a gente que terminó la secundaria después de muchos años en la propuesta virtual que tenemos en la universidad, y todas las devoluciones fueron maravillosas. Pero digo, eso es importante contarlo, porque a veces cuando tratan de decir, bueno, pero la productividad, la eficiencia de la universidad, cuántos se gradúan, cuántos se inscriben, cuántos terminan. Este chico todavía no terminó la universidad. Ahora la universidad le salvó la vida, aún no terminando su carrera universitaria, y eso no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio. Sí. Yo recién cuando entró Franco, que lo primero que contó, porque estaba muy emocionado, y es lógico, yo le decía, ese solo caso vale por todos los esfuerzos y frustraciones y dolores de cabeza y demás, ¿no? Entonces, son buenos los casos también para poner en situaciones concretas cuál es el valor y el sentido de la Universidad Pública Argentina. Exacto. Que va mucho más allá, no es una máquina solamente expendedora de certificados y diplomas de profesionales, que por supuesto esa es nuestra misión primaria y lo hacemos muy bien, somos reconocidos en el mundo por eso. Pero todos los días la universidad genera un montón de cosas que le transforman la vida a un montón de gente y a la sociedad en su conjunto. Sí, a mí me emociona, incluso, ya te lo he escuchado varias veces, pero cuando escucho que vos le contás a la gente, ¿no?, que tu abuelo creo que era analfabeto cuando llegaron a nuestro país, y hoy vos no solamente sos un graduado, sino que sos el rector de nuestra universidad. Si eso no es ascenso social, si eso no es el impacto que tiene la educación en nuestras casas, en nuestra cultura, y cuántos francos hay dando vuelta. Hay miles de historias así, yo cuento la mía porque es la tuya. Sirve para ejemplificar. Por eso la Universidad Pública Argentina también está tan arraigada en la cultura nacional y es parte del ADN de la argentinidad, y es muy difícil cuando se quiere avanzar sobre ella para que no pueda tener herramientas para cumplir bien su misión, que la sociedad no se pronuncie como se pronunció en este último año y medio. Por los que pasaron, por los que tuvieron la posibilidad de contar esa historia y por los que tienen la aspiración de que su familia, sus hijos, efectivamente puedan hacerlo. Yo tengo en mi casa, también lo he contado muchas veces, tengo un baúl de madera artesanal, que fue lo único que trajo mi abuelo cuando vino a Italia. Porque se vinieron sin nada, absolutamente nada. Un baúl con ropa, punto. Mi viejo nació en Italia, yo soy hijo de inmigrantes. Y en mi caso, como en el de miles, si no hubiese existido la Universidad Pública Argentina, difícilmente hubiese podido ser profesional, mucho menos
rector de una universidad como la de Rosario. Hay como en este momento crucial del mundo y de nuestro país, ¿no? También unas preguntas que en todo caso te las tiro como politólogo que sos. Algunos creen que en el caso especial de nuestro presidente tal vez sea el último eslabón de algo medianamente viejo que permitiría que algo nuevo aparezca en la política. Y después, bueno, más concretamente está Da Empoli, que con su último libro, ¿no?, de los depredadores, que lo mete también a Milei, pero especialmente a Trump y demás, que incluso cuenta una anécdota que yo no lo podía concebir, nosotros que luchamos por el conocimiento y qué sé yo, dice, Trump no le importa, ni lee un diario ni nada, es decir, volvemos a la vieja época de los romanos, ¿no? Soy yo y punto. ¿Dónde crees vos que estamos y hacia dónde crees que vamos? No, yo no soy, lamentablemente no veo con optimismo el futuro del mundo. Creo que estamos en una dinámica, la humanidad está en una dinámica muy compleja, cada vez más deshumanizante. Creo que la tecnología, todo lo bueno que tiene para el desarrollo de la humanidad, también lo tiene de complejo y de perverso, y que esa perversidad y esa complejidad terminan deteriorando y embruteciendo culturalmente a las sociedades. Alguna vez habrá que discutir qué pasa con las redes sociales, pero son muy lindas para entretenernos, pero lo importante de la vida no pasa por ahí. Cuando hacemos que la vida pase por ahí, culturalmente eso nos baja de escalafón, y no veo la política a tono, porque estos fenómenos que vos mencionás, efectivamente en todas partes del mundo hay fenómenos de similar tipo. Ninguna sociedad llega a esos lugares porque si en el medio no se cometieron brutales errores para que eso efectivamente pase. Yo lo que no veo es una autocrítica de la política en términos tradicionales respecto de qué cosas se han hecho mal para que la sociedad haya elegido las referencias que eligió, que son también en algún punto la manifestación del hartazgo, la bronca, el cansancio razonable, natural de esa sociedad que no tiene resuelto los problemas de la vida material, concreta, más inmediato. Entonces, ¿qué es lo que me genera cierta desesperanza? Es que no veo a la política, quienes tuvieron cierta responsabilidad institucional, haciendo una crítica profunda de cuáles fueron los errores que nos condujeron hasta esta situación. Y si eso no existe, difícilmente, aún cambiando de ciclo, las cosas se hagan de otra manera. Porque si la idea es cambiar de ciclo para que todo siga más o menos como está, y bueno, el futuro no es muy alentador. Yo creo que hay que intentar provocar el camino inverso, hay que revisar profundamente todo para cambiar. ¿Vos das clase? Sí. ¿Tus alumnos qué dicen de la política? Bueno, yo doy clase en ciencia política, entonces es muy particular. Pero igualmente. Sí, es que una visión crítica, por supuesto, muy crítica en los jóvenes. Los jóvenes también. Yo me enojo mucho cuando tratan de responsabilizar de alguna manera el fenómeno del presidente de la nación asociado al protagonismo y el acompañamiento de los jóvenes, como si los jóvenes fueran responsables. Claro, sí. Ojalá la política escuchara más lo que dicen los jóvenes. Los jóvenes lo que están es casi un grito de hartazgo frente a la política, frente a las instituciones, y en buena medida es un hartazgo razonable, absolutamente entendible, porque son instituciones y es una política que no resuelve ninguna de sus inquietudes, ninguna de sus preocupaciones, nada de lo que le pasa en la vida cotidiana. Y la distancia parece ser enorme. Cuando uno ve discutir a los dirigentes políticos, a veces parecerían que estuvieran en su propio mundo, digamos, que no tiene nada que ver con el mundo que vive la gente. ¿Cómo integras como universidad a los más vulnerables? ¿Hay posibilidades? Sí, nosotros hacemos un esfuerzo enorme. Por supuesto que a veces la situación económica termina impidiendo de igual manera que así suceda. Pero tenemos un montón de herramientas. Te diría más, la Universidad de Rosario debe ser la universidad que más herramientas tiene para ese objetivo. Con programas como la secundaria virtual, la escuela de oficios, en buena medida habilitamos que pueda llegar mucha gente que quizás no pueda sostener una carrera universitaria o en este caso que también tenga que terminar la secundaria, que está en condiciones económicas muy difíciles y que pueda efectivamente hacerla.
Pero después tenemos un programa de becas muy robusto, tenemos residencias universitarias, tenemos comedores, 7 comedores universitarios. Tenemos una beca específica que se llama Beca de Acceso a la Universidad Pública, que es la primera beca en el sistema nacional que está destinada no a poner recursos en quien ya entró y tiene dificultades económicas, sino en ir a buscar a los que no llegaron. Entonces trabajamos con las escuelas, detectamos los casos y hacemos un acompañamiento económico y académico institucional de esos casos, que tenemos casi 340 estudiantes en esas condiciones cursando distintas carreras en la universidad. Qué maravilloso, Franco. Gracias por haber estado con nosotros. No, un placer. Y bueno, la educación es lo que nos posibilita todo, absolutamente todo, y fundamentalmente nos acerca a los valores, ¿no? Así que para reconstruir tenemos que andar por ahí. Nuestro rector, que hoy estuvo con nosotros, y a ustedes los saludo hasta la próxima semana. Gracias a Lili, nuestra productora general, y a Azul, que es la que dirige nuestras cámaras. Será hasta la semana que viene. Gracias.